Bueno, pues hemos vuelto a intentar grabar un video. Estoy impactada con la tecnología. Resulta que en PowerPoint se puede hacer una presentación y grabarla. Así que en eso estoy. Y bueno, yo quiero que cortemos un poco con esa idea, o desde mi perspectiva, ¿no? Que hay mucho además en el ámbito espiritual de como que la política es una cosa que es un poco lo peor, ¿no? Y la espiritualidad es una cosa más elevada que va por otro camino. Yo creo que la espiritualidad, el compromiso con la sanación personal y comunitaria siempre supone un camino hacia la compasión, ya lo he dicho, y siempre supone un compromiso con la comunidad. Entonces, voy a contar un poco la hipótesis de la que parto con este pequeño libro que escribí, eh, por lo menos para intentar aproximarnos o daros otra perspectiva de esta idea de cómo se relaciona la política con la espiritualidad y otra visión de la política. Mm, Bueno, yo parto de la idea de que ya haré otro video sobre el poder para explicar esto, pero en principio no, que hay un espacio como visible en nuestra sociedad, en la academia, en el espacio profesional, y hay un espacio más invisible, o un espacio que se intenta visibilizar y otro que queda un poco reprimido, ¿no? El espacio visible es la idea de que somos una mente racional, es decir, de que nuestra identidad, lo que nosotros somos, está totalmente identificada con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras creencias. Por tanto, yo tengo un pensamiento concreto, yo tengo un pensamiento feminista, por ejemplo, que es mi caso, obviamente, y estoy totalmente identificada con ese pensamiento. Entonces las personas que comparten ese pensamiento son mis amigas y las otras personas que no comparten mis pensamientos son mis enemigas, ¿no? Sin ser conscientes capaz de que los pensamientos y las ideas son solo pensamientos, como dice Cartón, just thoughts, ¿no? Son solo pensamientos, no es la identidad de una persona. Y estamos muy alejadas de la idea, y esto está totalmente promovido desde el ámbito mediático, de que podemos pensar distinto y sentir distinto, y sin embargo podemos tener una conversación tranquila eh, y una conversación nutritiva, que no necesitamos pensar exactamente igual para construir diálogos, pluralidades y vida, ¿no? Pero bueno, esa identificación con la mente racional, esta mente que rumia, que está todo el tiempo hablando, que podemos, digamos, identificar desde diversas perspectivas espirituales, la cábala o el budismo, principalmente el budismo, como el ego, ¿no? Esta idea de que hay un ego, una identidad, que no es solamente, el ego no es solamente soberbia, es una identidad que en realidad no somos nosotros, que está totalmente identificada con una mente que rumia, eh, y en este sistema, además, que es capitalista, individualista y productivista, es una mente que está todo el tiempo pensando, quejándose, juzgando, comparando, analizando, ¿no? Es un ego que se va como expandiendo en esa dinámica acelerada de pensamientos, de luchas, de quejas, y sometida, además, una mente sometida a la dictadura de los resultados, como plantea Mario Sabán, ¿no? Es decir, a una aceleración constante, a una necesidad de producir, de dar resultados, de competir, una mente que concebimos como individual y que no somos, estamos totalmente identificadas con esa identidad, ¿no? Y tal es así que vamos, por ejemplo, a una clase y asumimos como normal que estemos 4 o 6 horas escuchando a un profesor tras otro, sentados en una silla, sin tener en cuenta ninguna otra supuesta, ninguna otra dimensión del ser humano, que es lo que somos, porque no somos factores productivos, somos seres humanos, que no sea la supuestamente que da resultados y demás. Yo creo que aquí hay una perspectiva, a mi juicio, muy problemática y además muy tóxica para la vida del ser humano, ¿no? Creo que hay una dimensión del ser humano que es una dimensión interrelacional, social. Somos seres profundamente sociales, necesitamos de los demás, de las demás personas para vivir, para sobrevivir, para encontrar un sentido, para ser felices. Esto se lo escuché a Yayo Herrero hace muchos años,
que también vale la pena muchísimo escucharla. Es una mujer impresionante además. No, nadie estaría aquí, nadie estaría vivo, dijo un día, si no hubiéramos sido cuidados, ¿no? Y parece una obviedad, pero los seres humanos somos seres profundamente dependientes, nacemos, como sabéis, con un desarrollo, digamos, neurológico craneal muy limitado y tenemos como una vida intrauterina, extrauterina, como de 9 meses para que la cabeza realmente llegue al tamaño que necesita y por tanto somos seres profundamente dependientes, somos metabólica, emocional, físicamente dependientes y ahí encontramos el sentido en la propia comunidad, ¿no? Un cerebro solo se desarrolla en sociedad. Entonces, siendo seres interdependientes e interconectados, y además tenemos una dependencia con la naturaleza, que eso otro día lo abordamos, nos concebimos en este sistema que se basa en la competencia, en la individualidad y de alguna manera en la lucha entre todas las personas para lograr un bienestar, nos concebimos como seres individuales, ¿no? Porque esa mente racional, además, supuestamente racional, que no lo es, esa mente además es individual, es competitiva, está siempre juzgando todo a los demás y demás, y por tanto hay como una invisibilización pero que es una negación de lo que somos, de esa interdependencia y de esa interconexión con el resto de seres humanos y también con la naturaleza. Hay como un deseo, como una demanda de negar también las emociones. Yo me acuerdo, antes de dedicarme a esto que hago, que es políticas y demás, que es realmente mi vocación, estudié en marketing y publicidad por razones que en este video no vienen al caso, pero que algún día puedo contar. Pues quería ser igual que el resto de mis amigas. En fin, había sufrido mucho bullying, entonces tenía esa necesidad de ya no ser distinta y ese tipo de cosas. Y me acuerdo que estudié marketing y publicidad y la primera clase que nos dieron nos dijeron que nunca dijéramos en una presentación oral que estábamos nerviosos, ¿no? Que estábamos nerviosas. Por ejemplo, yo grabando este video, por supuesto que estoy nerviosa, dando una clase estoy nerviosa y realmente grabo esto. Un día terminé de meditar y dije, voy a escribir un libro y otro día terminé de meditar y dije, voy a grabar un video, estos videos que sé perfectamente que son un poco como mi propio proceso, ¿no? Y que independientemente de quién lo mire, pero no significa que uno no tenga todos estos deseos egoicos y estos miedos. Porque evidentemente cuando nos exponemos vamos a estar nerviosos y nerviosas. Pero ¿por qué nos dijeron esto, no? De que no dijéramos que estábamos nerviosos o que teníamos miedo. Porque en estos espacios públicos no se puede hablar de emociones. No se puede hablar de vulnerabilidad, de miedo, de límites, que es justamente lo que es el ser humano. Somos seres vulnerables, frágiles, impermanentes, y en eso está quizá nuestra maravillosa condición humana. Eh, y sin embargo, en esta especie de representación que tenemos que hacer, tenemos que asumir que no, que somos seguros, somos súper eficientes, eficaces, porque se nos demanda que de alguna manera neguemos esas emociones y que no las conozcamos. Y esas emociones, las emociones conforman absolutamente el ser humano. Las emociones sesgan la forma en que tenemos de entender la realidad, de representarla, de interpretarla y por supuesto de actuarla, ¿no? El trauma es parte constitucional, diría yo, de la experiencia humana y por tanto necesitamos un proceso de comprensión y de integración de esas emociones. Porque como dice Carl Jung, cuanto más reprimidas estén esas emociones, esa sombra de la que habla él, más poderosas van a ser para definir y conformar nuestro pensamiento, ¿no? Y nuestro comportamiento más bien. Más nos van a sujetar. Como diría Foucault, somos sujetos sujetados. Y por tanto necesitamos traer a este espacio en el que vivimos las emociones, los miedos, la fragilidad del ser humano, porque es lo que nos hace humanos. También hay una negación bastante importante de la dimensión corporal, ¿no? Como dice Van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta
Esto se lo escuché a un neurocientífico. No es que la mente y el cuerpo estén integradas, es que el cuerpo es la mente. Negar el cuerpo, decir, si estás enfermo, tomate una pastilla y que nada te pare y seguí produciendo, ¿no? Negar el cuerpo, negar las necesidades que tiene nuestro cuerpo, eh, es negar el propio sentido del ser humano, ¿no? El cuerpo nos enraiza a la vida, el cuerpo nos habla de la vulnerabilidad, de la fragilidad. El cuerpo es el espacio donde habitamos. Pero cuando estamos tan identificados con esta mente, con esta identidad, con esta productividad, pensamos que el cuerpo es un producto a someter, que es lo que pasa muchas veces en el gimnasio, que si puedo haré un video sobre la política y el gimnasio, y también sobre la medicina y la política, por mis propias experiencias, ¿no? Pero bueno, vuelvo aquí. Entonces, negar el cuerpo, someterlo a esta dictadura de la aceleración, de la productividad, no conectar con las emociones que se expresan en él, es una, para mí es hay una gran demanda en la sociedad para esto, ¿no? Y además somos seres espirituales, quizás mis alumnos no están en este proceso, son mucho más jóvenes, pero yo que tengo 50 años, hace mucho que sí, somos personas que nos preguntamos por el sentido de la vida, por qué hemos nacido, por qué vamos a morir, qué hacemos aquí. Mi hipótesis es que hay una negación de, de todo esto que somos, ¿no? De que negar, no poder integrar en la vida cotidiana las emociones, el cuerpo, la pregunta por el sentido de la vida, por la trascendencia, que no es otra cosa que la espiritualidad. La espiritualidad no necesariamente es creer en Dios ni nada trascendente, es simplemente esa dimensión del ser humano que se pregunta por el ser, por el sentido, por la propia vida. Negar esta necesidad que tenemos de los otros, de la naturaleza, genera, a mi juicio, una fragmentación en el ser. Genera un desarraigo en el alma, porque si bien el sistema en el que estamos lo que nos dice es que somos factores productivos, que tenemos que competir, acelerar, lograr, que valemos lo que logramos, que valemos el dinero que tenemos, porque el sistema capitalista ha creado un relato, que es un relato de las mercancías, que se ha terminado integrando en nuestros propios cuerpos. Nosotros somos los que tenemos que acelerar, competir, y los que tienen que acelerar y competir es la mercancía, esa es la dinámica de la mercancía. Bueno, negar todo eso porque negar todo eso que somos genera una fragmentación, porque no somos factores productivos, somos seres humanos. Y como seres humanos somos multidimensionales, polisémicos, impermanentes, ¿no? Yo creo que toda esa negación de todas estas dimensiones genera una fragmentación y genera imposibilidades, genera la imposibilidad de preguntarnos por nuestro propio sentido, por nuestros propios límites, genera imposibilidad de emanciparnos, de encontrar una libertad, porque ¿qué es la libertad desde la filosofía existencial, desde mi propia experiencia? No es hacer lo que uno quiera y consumir lo que uno quiera y no importan las consecuencias en los demás. Yo creo que la libertad es la capacidad de buscar nuestro propio sentido, nuestro propio propósito, nuestro camino, entender quiénes somos, qué necesitamos, para qué estamos aquí, que es un proceso obviamente vital, ¿no? Que nunca terminaremos. Si no somos capaces de ver nuestras emociones, de entender nuestro cuerpo, de preguntarnos por el sentido, de intentar comprender cómo necesitamos de la comunidad, nunca vamos a ser libres porque no tenemos ni idea quiénes somos. Y por tanto no tendremos posibilidad de autosanarnos del conócete a ti mismo, que estaba en el templo de Delfos, ¿no? Que es un principio básico de la filosofía occidental, por cierto, ni la posibilidad de sanarnos, ¿no? Y mi perspectiva es que todo eso genera una fragmentación en el ser que genera imposibilidades y que, como veis, puse mal el orden de las diapositivas, pero vamos para atrás a ver si puedo. No. Vale. Y que esas imposibilidades se retroalimentan o se reproducen en un sistema político. Es decir, nosotros estamos en un sistema político que tiene elementos positivos y tiene elementos negativos, o elementos
hegemónicos de poder, que voy a explicar en otro video. Ese sistema está constituido por múltiples jerarquías, es decir, es un sistema, a mi juicio, claro que por supuesto ya os dije, puedo estar equivocada, pero y desde las teorías que yo trabajo y desde los análisis que hacemos, ¿no? Es un sistema que es colonial y por tanto es xenófobo y es racista y genera categorías se crea idea de raza y genera categorías sobre lo que es una persona completa y no, y sobre jerarquías de seres humanos. Es un sistema patriarcal, no solo por las relaciones entre hombres y mujeres, sino también por la forma que tiene de imponer la violencia, el no diálogo en sus relaciones cotidianas. Es un sistema que acelera, que nos dice tenemos que acelerar, vamos corriendo, no sabemos cuál es a dónde, ¿no? Pero parece que hay que acelerar. Es un sistema antropocéntrico que nos dice que los seres humanos somos superiores a la naturaleza, que la naturaleza son recursos naturales y no seres igual de sagrados que nosotros, y que mercantiliza, ¿no? Mercantiliza los cuerpos, mercantiliza a la naturaleza, mercantiliza los derechos. Este sistema que voy a explicar en otro momento, que está constituido por múltiples jerarquías, es posible porque antes o al mismo tiempo hay un ser que está fragmentado, un ser que no tiene herramientas para emanciparse, para comprenderse, ¿no? Esta negación genera, negación de la multidimensionalidad del ser, genera autoexplotación, sufrimiento, incompletud, enfermedad. Y mi hipótesis es la siguiente, que esa fragmentación, que esa falta de capacidades, de espacios, de procesos, de personas, de amplitudes, de amor, de compasión hacia nosotras mismas y hacia los demás, que esa incapacidad para preguntarnos por el sentido, para cultivar la bondad hacia nosotras mismas, la apertura, la trascendencia, y para comprender nuestros traumas, nuestros miedos, nuestras luchas, ¿no? Está profundamente imbricada con un sistema político que es como una expresión de esas imposibilidades. Un sistema que es violento, que es jerárquico, que es patriarcal. Un sistema que entiende que la guerra, la violencia, la imposición es una forma aceptable de vida. Un sistema que organiza a las personas en clases sociales, en razas, en géneros, en identidades, y no acepta la pluralidad y la diversidad, y no crea un espacio seguro, ¿no? Del miedo, de la inseguridad, de la pobreza para todas las personas. Es posible que ese sistema exista, se produzca y se reproduzca porque al mismo tiempo hemos generado una identidad fragmentada y violentada de los seres humanos. Entonces, esto que nos parece que es totalmente íntimo y personal, que tiene que ver con la espiritualidad, las emociones, es, como dice el feminismo, profundamente político. El feminismo dice lo personal es político, yo estoy diciendo lo mismo, ¿no? Pero también lo afectivo, lo íntimo, lo trascendental también es político en ese sentido. Entonces, el camino para construir un mundo más justo, más equitativo, más sostenible, están como en tres dimensiones, ¿no? Integradas, interrelacionadas, y es lo primero, emancipar un poco la conciencia, hacer ese camino hacia nuestra propia sanación, nuestro propio conocimiento. Ese camino no tiene por qué ser individual, hay una parte que es individual y una parte que es colectiva, ¿no? El camino hacia la integración, la sanación, la apertura. Ese camino está totalmente imbricado con construir redes, comunidades, porque si bien la comunidad también tiene sus problemas y sus hegemonías, la comunidad, los otros, es lo que le da un sentido. Y solo desde organizarnos en asociaciones, en grupos, en redes, en comunidades, podremos encontrar un sentido y también podremos transformar los espacios que compartimos, ¿no? Y desde ahí actuar políticamente para construir un mundo de sistemas más democráticos, más inclusivos y más integrados. Es decir, integrar la política, que tiene que ver con una perspectiva
de instituciones, de actores, de procesos, de organización de la polis, y que tiene que ver con la racionalidad, digamos, con una racionalidad sana, ¿no? Porque yo no digo que en el ser humano haya que eliminar la dimensión de la razón, es fundamental. Digo que hay que integrarla de una manera mucho más equilibrada, ¿no? Y salir de esta mente egoica, rumiante, como dice Nazaret Castellano, que está todo el día ahí, ¿no? Y que te genera un estrés y una ansiedad brutal. Entonces, eh, integrar esa política, ¿no? Integrar esas emociones que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Un cuerpo que integre las emociones, que las comprenda, y integrar la espiritualidad que tiene que ver, digamos, con el espíritu, con el sentido. Es decir, abrirnos en la universidad, en las profesiones, en la vida, a una visión más integrada del ser humano, más compleja, pero más real, para poder desde ahí quizá transformar un poco. Quizá no podamos transformar el mundo, quizá ni siquiera podemos transformar nuestra sociedad, capaz que ni nuestro barrio, pero hay una cosa que sí podemos transformar y es nuestra única responsabilidad, que es a nosotras mismas, nuestra propia vida y las vidas que construimos en función de esto. Porque si no nos preguntamos por el sentido, ¿qué sentido tiene esta vida, no? ¿Qué sentido tiene venir aquí para generar violencia, caos, para acumular? Yo creo que la pregunta por el sentido nos va a llevar siempre a pensar que quizá el camino de la vida tiene que ver con la propia sanación, con la propia integración, con el aprendizaje, pero profundamente comprometido como una comunidad, con un espacio grande o pequeño de responsabilidad, con la bondad, con la compasión, con la gratitud, con la justicia, con la equidad y con el amor. Esto es. Muchas gracias y feliz día.